¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación a conversar de este tema. Sí, muchas gracias a ti, Carlos. Aunque pudiéramos hablar muchas cosas de lo concreto, quería, si te parece, partir con una reflexión de carácter más general, pedírtela. Porque Luis Hermosilla probablemente es de los abogados que ha tenido más figuración pública durante las últimas décadas, ha aparecido en muchos de los casos de mayor connotación pública y social, era reconocido como uno de los abogados más prestigiosos de la plaza, y adicionalmente, y aquí entro ya a la formalización, a la luz de lo que hemos conocido en las últimas horas, parece que no estamos solamente frente a la comisión puntual de uno o más delitos, sino a una forma de ejercer la profesión. ¿Qué podríamos decir sobre esto introductoriamente y luego entramos a materias más específicas, Carlos? Bueno, yo creo que es justamente lo que explica por qué este caso ha generado tanta conmoción pública, ¿no? Porque probablemente si uno hubiera escuchado este tipo de audios en una escucha telefónica de un traficante de drogas con su abogado o algo semejante a eso, el escándalo no sería tanto. El problema es que se trata de un abogado íntimamente vinculado al mundo empresarial, político, a la élite en general de nuestro país, efectuando defensas en casos muy relevantes. Y el problema, creo yo, del audio es que adicionalmente tiende a confirmar una cierta idea, un cierto prejuicio quizás de la ciudadanía de que las cosas, la justicia funciona de esta manera, ¿no? De que los casos se resuelven con influencias, con pago de dinero, con coimas, lo que evidentemente le hace un daño muy importante al sistema de justicia en su conjunto y exige, creo yo, que esto sea aclarado completamente, tanto en cuanto determinar cuál es la profundidad, la magnitud de esto, si hay más personas involucradas, por supuesto, y una vez hecha esta investigación profunda, lo que corresponde es, por supuesto, las sanciones más drásticas proporcionales a la gravedad de lo que se ha descubierto. Sí, Carlos, ¿cómo le va? Muy buenos días. Es un poco lo que mencionaba el ministro de Justicia, Luis Cordero, cuando se refirió a que aquí se estaba destapando una caja de Pandora que todavía no tenemos claro hasta dónde puede extenderse, y porque es muy llamativo la desfachatez finalmente con la que actuaba este personaje de acuerdo a los antecedentes que entregó ayer la Fiscalía, y llama la atención aún más porque efectivamente, si es que no se hubiese dado este hecho circunstancial, ¿no? Que es que se hubiese filtrado, bueno, que primero se haya grabado esta reunión y que posteriormente se haya filtrado, probablemente nunca nos enteramos respecto de todo lo que estaba ocurriendo en las sombras, por decirlo de alguna forma. ¿Qué nos dice eso respecto de cómo funciona nuestra institucionalidad? Bueno, yo creo que eso es bastante evidente, ¿no es cierto? O sea, si es que Leonardo Villalobos no hubiera tenido la genial idea de grabar esa conversación y luego alguien la filtra, nunca nos habríamos enterado de aquello, y seguramente hoy día Luis Hermosilla seguiría siendo el abogado prestigioso que fue durante décadas. Y eso nos lleva a otro tipo de reflexiones también, ¿no? A cómo el sistema en general tiene mecanismos para detectar y prevenir estas conductas. Por ejemplo, hay conductas importantes de defraudación de impuestos, ¿no? Y entonces hace sentido toda la intento que ha tenido desde distintos gobiernos, ¿no? De tener mejores mecanismos de prevención, de evitar los altísimos niveles de elusión que tiene nuestro país. Hay informes que se han efectuado por personas muy serias, ¿no? Por Michel Llorat, que hablan de cifras en impuestos a la renta superiores o cercanas al 50%. Y eso hay mecanismos de prevenirlo, ¿no? Si uno pudiera, por ejemplo, tener mayor facilidad para acceder a el secreto bancario, a las cuentas corrientes, esto que se descubre a partir de este caso, lo podría haber descubierto el Servicio de Impuestos Internos con mejores herramientas. Lo mismo en los casos de lavado de activos. Si la unidad de análisis financiero tuviera mejores herramientas, por supuesto que esto sería más fácilmente detectable. Y hay toda una arista que todavía está incipiente y quizás avanzando muy lentamente y quizás nunca se logre determinar por completo, que tiene que ver con la influencia en los nombramientos
judicial, el Ministerio Público, notaría, ¿no? Ahí cobra mucha relevancia los chats de Luis Hermosilla. Ya se han conocido algunos con ministros de corte, con personas relevantes, con políticos, ¿no es cierto?, que dan cuenta de que en un tema adicional, distinto, la manera que tenemos en nuestro país de nombramiento de las altas autoridades en el mundo judicial, en la Fiscalía, permite un tipo de interferencia absolutamente indebida, con un protagonismo muy alto de abogados litigantes, que luego, por supuesto, no hay que ser inocente en esto, van a cobrar esos apoyos en las propias causas que estén tramitando. Y eso, de nuevo, pone una mancha muy importante sobre cómo funciona el sistema de justicia, que creo yo debe ser despejada, pero me temo que esa arista va a terminar quedando quizás un poco con menos desarrollo. Sí. Carlos, me quiero quedar ahí. Tú dices, debe ser despejada, pero al mismo tiempo dices, si no tuviéramos el audio no sabríamos, ¿no? Es difícil ponderar, y ahí concurro a tu conocimiento profundo del sistema, porque nos hemos enterado en los últimos meses a través de noticias aisladas y aparentemente inconexas entre sí, que el poder que opera en los mecanismos de nombramiento de la Corte Suprema no necesariamente es el poder formal que todos conocíamos encima de la mesa y a través de los procedimientos institucionales, ¿no? Y tratando aquí de hacer el periodismo más serio posible, me pregunto en voz alta, entrevistándote, por cierto, si eso que hemos conocido aisladamente son situaciones aisladas o más bien dejan entrever la verdadera manera en que se producen los nombramientos, ¿no? Hablando de la Corte Suprema, pero de otros nombramientos del sistema de justicia, ¿qué podríamos decir sobre esto? Bueno, yo creo que esto sí que era un secreto a voces de un funcionamiento opaco, y donde el gran problema, creo yo, es que no hay un premio, no hay una búsqueda de la meritocracia. Un sistema de este tipo, de justicia, lo que tiene que buscar es que los mejores fiscales lleguen a los puestos de arriba, que los mejores jueces terminen instalados en las cortes, etcétera, ¿no? Y lo que nuestro sistema, y esto era un secreto a voces, y por eso han habido tantos intentos fallidos de reformarlo, lo que el sistema termina generando es más bien una búsqueda de apoyos cruzados desde el mundo político de una parte y desde el mismo mundo judicial por otra, y quienes tienen ese vínculo son justamente estos abogados políticos, ¿no? Estos abogados que tienen conocimiento del mundo judicial porque litigan en él, y tienen conocimiento del mundo político porque lo defienden, porque están cercanos a sus redes. Esos personajes, como Luis Hermosilla, pero como muchos más, terminan siendo claves, ¿no? Porque tienen este doble acceso al mundo judicial y al mundo de la política, que es donde se deciden los nombramientos. Y lamentablemente, lo que decíamos, ¿no? Los nombramientos, obviamente esta acción, esta actividad que hacen este tipo de abogados, obviamente no es gratis, termina teniendo influencia en la manera en que ejercen, en cómo ejercen sus labores. Porque además de los chats que hemos conocido de Luis Hermosilla, se ha juntado esto, ¿no?, con los chats que hemos conocido también de un juez, de un ministro de la Corte de Apelaciones que hoy día está en prisión preventiva, el juez Poblete, en otro caso de otra naturaleza, ¿no?, de un espionaje a periodistas, donde también se pudo incautar su teléfono y, oh sorpresa, de nuevo con lo que nos encontramos son con conversaciones para buscar influencias y apoyos políticos, el nombramiento de la Corte Suprema, el nombramiento incluso de notarios, ¿no?, de notarios en regiones, o sea, la distribución completa del poder desde las Cortes, la Fiscalía. Hay un chat también que se reveló respecto al nombramiento del fiscal nacional, ni más ni menos, ¿no?, que no vincula al actual fiscal nacional, pero que vincula a otros candidatos en ese nombramiento. Entonces, por supuesto que todo esa manera de elegir a nuestras altas autoridades en el sistema judicial, fiscalía y notario ha demostrado que está haciendo un muy mal sistema y que debe ser reformado. El problema es que probablemente en esa arista
hay muy poco interés e incentivo por avanzar, porque obviamente comienza a tocar a las personas que están efectivamente a cargo de investigar y a cargo de juzgar. Sí, ahí Carlos, muy breve. Hay un parecido ahí con las investigaciones políticas, ¿no? Que cuando empiezan a tocar intereses de los que tienen que decidir, el incentivo para que estas cosas se tapen es muy alto. Sí, lo que se llama los incumbentes, ¿no? Claro. Ahí Carlos, muy breve, para luego darle la palabra a Claudio. Y siendo así como tú lo describes, entonces lo que señalabas al principio de esta entrevista, que tú señalabas como prejuicios de la ciudadanía respecto a cómo se imparte justicia, parecen empezar a no ser tan prejuicios. O es un prejuicio fundado, diría yo, ¿no? Porque a mí me gustó mucho, como lo escribió alguna vez el expresidente de la Corte Suprema, Milton Huica, ¿no? Milton Huica, que dijo: esta es una sospecha pero fundada. O sea, no es una idea loca que tenga la ciudadanía, es una idea, por supuesto, negativa sobre el sistema, pero que tiene base en cosas concretas que han sucedido, ¿no? Que justamente tienen que ver con la manera en que, yo diría, reiteradamente el sistema trata a personas que tienen poder. El caso más emblemático probablemente fue justamente el caso de las platas políticas, ¿no? Cuando ya la investigación llega a las altas empresas y cuando llega a altos dirigentes políticos, el sistema flaquea, pues, ¿no es cierto? Las piernas le tiemblan y no tiene el rigor para poder hacer investigaciones, y uno puede hablar de un montón de casos parecidos, ¿no? Desde el hijo de Carlos Larraín con su accidente aquel, a estos casos de investigación política, a los casos de colusión, en fin. Son muchos casos en que cuando hay que actuar con rigor ante personas, entidades que tienen poder, el sistema no tiene la fuerza para hacerlo, y eso genera esta sensación en la ciudadanía, fundada, como decía el ministro Huica, de que existen dos tipos de justicia. Existe, para decirlo groseramente, ¿no es cierto?, una justicia para ricos y una justicia para pobres, que es justamente la conclusión a la que arribó recién la relatora de la ONU en temas de justicia, que estuvo haciendo un informe en nuestro país. Estamos conversando con el abogado de nuestra casa de estudios, ex fiscal Carlos Gajardo, a propósito de lo que fue la formalización, o la primera jornada de formalización del abogado Luis Hermosilla, la abogada Leonardo Villalobos y también otros imputados en el llamado caso Audios. Volviendo un poco al tema de la fiscalización, Carlos, vamos a ir saltando un poco de tema porque este caso tiene tantas aristas que, de hecho, damos el aviso y creo que no las vamos a alcanzar a cubrir toda en esta conversación, pero volviendo un poco al tema de la fiscalización y respecto de los montos de dinero que se dieron a conocer durante la jornada de ayer en la formalización, llama mucho la atención y uno se hace la pregunta respecto de cómo esto por lo menos no pudiese haber generado una presunción o una duda, ¿no?, respecto de cómo se estaban generando estos dineros, porque cuando una persona compra una propiedad al contado de más de 200 millones de pesos, o cuando se compra una serie de autos de lujo a 30 días, o cuando se adquiere una serie de joyas, en fin, de bienes que uno se pregunta, por más las capacidades profesionales que tenga la persona que adquiere o que realiza esas compras, uno se hace la pregunta de dónde está sacando la plata esta persona, o por qué le está yendo tan bien, qué es lo que está haciendo, que me gustaría hacer lo que está haciendo para poder tener lo que tiene. ¿Por qué no pasa eso? Porque, por ejemplo, disculpen lo frívolo del ejemplo, pero me recuerda mucho una escena de Breaking Bad, quienes vieron esa serie, donde se le explica a Jesse la importancia de el lavado de activos, que dice: oye, si tú tienes una casa lujosa de un día para otro, te va a caer el fisco porque está diciendo: aquí me está evadiendo impuestos. ¿Por qué no pasa eso acá? Bueno, porque tenemos, yo diría, instituciones que no son lo suficientemente fuertes para desarrollar esas importantes funciones. Le doy un par de ejemplos, ¿no? La Unidad de Análisis Financiero, que es una institución clave en Chile, que es la institución que hace la inteligencia financiera, que recibe innumerables reportes de operaciones sospechosas de los bancos, justamente, ¿no? Cuando el banco detecta en su cliente una operación extraña, rara, aportada de su comportamiento normal, está obligado a informársela a la Unidad de Análisis Financiero. Y así todas las otras instituciones que mueven dinero, ¿no? Las automotoras, los casinos, las corredoras, las notarías, en fin. Bueno, para procesar toda esa información, la Unidad de Análisis Financiero tiene 75 funcionarios en todo Chile, desde su director hasta el junior, ¿no? No es que tenga 75 fiscalizadores, no, tiene 75 funcionarios en su planta, lo que obviamente la torna una institución
débil estructuralmente, ¿no? Siendo una institución clave para perseguir el lavado de activos. Le pongo otro ejemplo. Si una institución de estas que está obligada a reportar operaciones sospechosas no lo hace, las multas que arriesga son ínfimas. Está el detalle de las multas que ha aplicado la Unidad de Análisis Financiero en los últimos años, y el promedio de esas multas, el promedio es de 3 millones de pesos. En los casos de los bancos, que es cuando se han aplicado sanciones, el promedio de esas sanciones son de 30 millones de pesos. Usted comprenderá que a un banco 30 millones de pesos no le mueve ninguna aguja, ¿no es cierto? No le hace tener una proactividad para evitar que en el futuro lo vuelvan a multar, no lo hace contratar más personal para hacer mejor estas funciones. Y en el Servicio de Impuesto Interno uno puede hacer un análisis semejante también. Tenemos cantidades importantes de evasión de dinero, de tributos que no se pagan, por déficit, diría yo, en términos de fiscalización. Por eso es que hay un proyecto importante. Hoy día se ha llegado a una especie de acuerdo que yo creo que no es satisfactorio, pero puede ser un avance, para flexibilizar el acceso al secreto bancario por parte del Servicio de Impuesto Interno. Se ha discutido mucho este tema, ¿no? Con mucha caricatura. Se dice, oiga, pero esto es absurdo, si los narcotraficantes no trabajan con cuentas bancarias. Y eso es falso. O sea, lo que la experiencia demuestra, los mismos informes que ha hecho la UAF, es que en los casos de lavado de dinero, más del 50% de los casos se utilizan cuentas corrientes, por ejemplo. Entonces necesitamos también poder tener mayor flexibilidad al secreto bancario. El secreto bancario es importante, forma parte del derecho a la privacidad que tienen las personas, pero no es un derecho absoluto, es un derecho que, si hay antecedentes, puede ser efectivamente no respetado en el 100%, ¿no es cierto? No es como el derecho a la vida o el derecho a no ser torturado, en fin, derechos que son mucho más relevantes. Es un derecho importante por el derecho que tienen las personas a la privacidad, a la intimidad, pero que puede ceder ante sospechas de que una persona está evadiendo tributos. Tenemos que avanzar en esto, porque al final lo que termina sucediendo es que, de nuevo, las personas con más recursos, con más conocimientos, con más asesoría, pueden evadir esto sin que les pase nada o sin que les pase mucho, mientras que el señor que tiene su kiosco en la esquina resulta que no da boleta y lo clausuran una semana, ¿no? Y volvemos a reproducir este círculo de la diferencia, de la injusticia en el trato con las personas cuando tienen incumplimientos de sus obligaciones. Sí, estamos conversando con el abogado y ex fiscal Carlos Gajardo. Carlos, en lo que respecta a Andrés Chadwick, ¿no? Porque lo que tenemos ahora es que tenemos obviamente sentado en el banquillo al abogado Luis Hermosilla. Según señala la Fiscalía, los informes de la defensa de la acusación constitucional de Andrés Chadwick se pagaron con fondos de Sauer, que a su vez provendrían del delito de estafa, por lo tanto habría un lavado de activos, y en paralelo, frente al conocimiento público de esta situación que ocurrió un día antes de la audiencia de formalización, el exministro del Interior señaló que todas ellas correspondían a pagos jurídicos, y que está todo en norma y que hay boletas de honorarios que respaldan, en fin. Bueno, en el momento de conocimiento de la situación que tenemos, te quería preguntar, Carlos, por la situación de Andrés Chadwick, porque la de Luis Hermosilla de alguna u otra manera ya la hemos desarrollado en esta entrevista. Bueno, yo diría que era predecible, ¿no es cierto?, que Andrés Chadwick, siendo socio en el estudio de abogados, iba a salir en algún momento salpicado por esta investigación, y efectivamente han habido dos temas que han abierto preguntas que deben ser respondidas, creo yo, ¿no? El primero tiene que ver efectivamente con su defensa en la acusación constitucional, y como muy bien decías, lo que ha dicho la Fiscalía es muy grave, ¿no? Con fondos provenientes de un delito, y por eso la Fiscalía esto lo imputó como una conducta de lavado de dinero. Fue la sexta imputación de los cargos de lavado de dinero a Luis Hermosilla. Se pagaron un informe afuera, en el extranjero, de $30.000 para la defensa de Andrés Chadwick. Entonces, ya hay una imputación por un delito concreto de lavado de dinero a Luis Hermosilla, ¿no? ¿Se puede extender esta acusación a otras personas? Por supuesto, en la medida en que se acredite que estas personas estaban en conocimiento de estos hechos. A Luis Hermosilla se le imputa porque se dice: usted sabía que estos dineros eran dineros negros y usted contribuye a lavar esas platas negras blanqueándolas.
esta acusación, por lo tanto, puede ser extendida a otras personas en la medida en que se acredite que esas personas sabían, incluyendo, y eso hay que investigarlo, a Andrés Chadwick. Hay que investigar cuál era el conocimiento que de esta situación tenía Andrés Chadwick. Pero, por supuesto, también hay toda otra reflexión que es extrajurídica, ¿no? Que es más bien política. ¿Qué hace una empresa pagando un informe en derecho a un político? Porque esto es muy semejante al financiamiento político que tanto combatimos hace algunos años, ¿no es cierto? Que las empresas estén financiando a políticos en lo que sea es algo que en nuestro país está proscrito por todas las consecuencias negativas que eso tiene, ¿no es cierto? Porque después, por supuesto, esa empresa se siente con el derecho a presionar para obtener una legislación favorable a sus intereses, caso Corpesca, porque se legisle de una manera los tributos que se tienen que pagar, caso SQM, por intentar obtener, ¿no es cierto?, un mejor trato ante el subsecretario de Minería, caso Penta, en fin. Está claro que debemos prohibir que las empresas financien de la manera que sea la política en nuestro país, y este es un caso finalmente de financiamiento político. Entonces tiene una doble edra, ¿no? Una edra jurídica, penal, que tiene que ser investigada, pero también tiene una edra política, por cuanto esto, a mi juicio, es nítidamente un financiamiento político, que es algo que está proscrito en nuestro país. Y la segunda pata de Andrés Chadwick tiene que ver con que habrían existido transferencias, y esto a partir del análisis de la cuenta corriente de Luis Hermosilla, por aproximadamente 190 millones de pesos durante varios años posterior a la salida de Andrés Chadwick del gobierno, y se ha justificado, o se ha explicado más bien, por Andrés Chadwick, que esto correspondería a honorarios profesionales. Bueno, es algo que hay que investigar y acreditar, ¿no? Por supuesto, Andrés Chadwick va a tener que ser citado a la Fiscalía a explicar esto, porque evidentemente aquí podrían haber también conductas delictivas. Recordemos que, para solo dar una hipótesis, ¿no es cierto?, de cosas que podrían ser delitos, Luis Hermosilla es contratado en el gobierno por Andrés Chadwick finalmente, ¿no? Andrés Chadwick, como ministro del Interior, lo contrata como asesor. Y luego hay dineros de Luis Hermosilla que van a la cuenta de Andrés Chadwick. Eso ya parece raro, ¿no? Uno puede decir aquí, no se estarán triangulando dineros del propio Estado, eventualmente un fraude al fisco, por ejemplo. Si son honorarios profesionales, que se acredite, y uno podría decir, bien, fue una conducta legítima, pero puede haber una sospecha de comisión de delitos que tiene que ser evidentemente aclarada y establecida desde el punto de vista penal. Abogado, cortito, que está un poquito pasado, pero yo creo que esta es la pregunta que se hace mucha gente que nos está escuchando a esta hora, y habida consideración que todavía resta escuchar a la defensa, pero con los antecedentes que presentó la Fiscalía, ¿se justifica a su juicio una medida cautelar como la prisión preventiva para Luis Hermosilla? Sin duda, la ley, el Código Procesal Penal, establece una serie de criterios en el artículo 140 para determinar si procede la prisión preventiva. Y aquí al menos concurren 4 de esos criterios. La gravedad de la pena, estamos hablando de delitos que al estar en carácter de reiterados tienen penas de 3 años y un día hacia arriba cada uno de ellos. Podríamos estar en una hipótesis fácilmente de más de 10 años de cárcel si es que se llegara a dictar sentencia condenatoria. La ley también habla de la multiplicidad de delitos, y aquí vemos que hay delitos que se cometen desde los últimos 5 años, del año 2019 en adelante, que hay evasión de impuestos, los delitos de cohecho también están en carácter reiterado, el delito de lavado de activos se produce también durante un tiempo largo. Hay multiplicidad de delitos. El actuar en grupo o pandilla también la ley lo señala como un criterio para establecer la prisión preventiva, y ese criterio se aplica, por supuesto, a los robos, cuando una banda criminal asalta un banco o lo que fuere, pero también se aplica en un delito económico en que también una organización criminal actúa con varios agentes para lograr sus propósitos criminales, ¿no? Y concurre en este caso también el actuar en grupo o pandilla. Y también, y yo creo que este es un criterio también relevante, la ley habla del carácter del delito cuando tiene alguna especialidad que lo hace más grave. Y en este caso, sin duda, el hecho que este delito sea cometido por abogados, por Leonardo Villalobos y por Luis Hermosilla, le otorga gravedad al asunto, ¿no? Porque el abogado, a veces cuesta creerlo, ¿no? Pero el abogado es una persona que es un coadyuvante de la justicia, es una persona cuyo rol
en el proceso es facilitar que la justicia actúe. No es su rol, por el contrario, andar escondiendo bienes, lavado de dinero, no es su rol andar pagando dinero a funcionarios públicos para que desarrollen de mala manera sus funciones, cohecho, y no es su rol tampoco utilizar sus conocimientos para evadir impuestos, el delito tributario. Entonces, también el hecho de que los imputados sean abogados le otorga un carácter al delito de mayor gravedad por el daño que le provoca finalmente a la confianza pública en el sistema, que también debe ser considerado al momento de determinar la aplicación o no de prisión preventiva. Me parece que es un caso claro en que debe aplicarse en prisión preventiva, y creo además que se va a aplicar. Creo que los tribunales entienden la gravedad del caso, la señal que es necesario darle a la ciudadanía, y tanto en primera instancia y seguramente también cuando se revise en la Corte de Apelaciones, porque el que quede disconforme va a apelar, la medida cautelar a aplicar debiera ser la prisión preventiva. Hemos conversado con el abogado y ex fiscal Carlos Gajardo. Carlos, como siempre, muchas gracias por la gentileza y que tengas un buen día. Gracias a ustedes por la invitación, que esté muy bien. Chao, chao. Ahí estaba Carlos Gajardo tratando, Claudio, de explicar, tú lo decías súper bien, las distintas aristas que tiene este caso. Es complejo y por eso mismo hay que tratar de entenderlo lo mejor posible. Pero bueno, nos quedamos con un sabor súper amargo, porque la verdad es que parece que no estamos hablando de un caso, sino que estamos hablando